Hola, bienvenidos a todos a este webinar informativo. Como bien sabéis, vamos a dar un webinar informativo todos los meses, así que muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que estáis conectados hoy. Esto traduce, ¿no? Un poquito, muestra toda esa implicación y ese interés, ¿no? Por seguir avanzando en cuanto a la atención farmacéutica que dais, ¿no? A la calidad de los servicios que dais en la farmacia. Así que muchísimas gracias por estar aquí conectados este ratito con nosotros. Sin más, arrancamos con la presentación de nuestros servicios y el programa de alto rendimiento en respiratorio. Am, Os diré, para empezar, que partimos de una premisa y de una base, y es que hay una gran tragedia social allí fuera, en nuestras calles, en nuestra sociedad, en cuanto al panorama respiratorio. En primer lugar, os diré y os ilustraré en cuanto a pacientes asmáticos que únicamente el 5,3% de los asmáticos tienen un control total de su patología. ¿Esto qué quiere decir? Que son pacientes diagnosticados con tratamiento inhalado, lo retiran, lo toman y siguen exactamente igual. Siguen con sintomatología. Un asma totalmente controlado es el objetivo terapéutico deseado, ¿no? De alcanzar por cualquier paciente y terapeuta y cualquier médico. Implica, por ejemplo, que ese paciente asmático no utilice el tratamiento de rescate más de 2 veces al mes, solo 2 veces al mes, que no tenga síntomas nocturnos al dormir, que pueda hacer vida normal y algunos parámetros espirométricos que ahora no entraremos a describir, pero hablamos de una calidad de vida y unos valores y unos parámetros concretos para decir, este asma está totalmente controlado, que este es el objetivo terapéutico y solo tenemos un 5,3% de los pacientes asmáticos que están en esa condición. Si hablamos de los EPOC, pacientes con EPOC, que incluye bronquitis crónica, enfisema pulmonar, todas las otras patologías, ahí solo tenemos un 27,5% de ellos que están en un control de la patología. Lo mismo os diré, un paciente con EPO, que es una disnea, ¿no? Crónica, así como el asma es muy variable, la obstrucción, en el crónico hay una base, la disnea diaria, entonces están acostumbrados, de cierta manera hay cierta tolerancia o conformismo a vivir con ahogo, a vivir con un ahogo ya de base, una falta de aire de base, que se agrava obviamente en el mínimo requerimiento de esfuerzo por parte del paciente, tirar de un carro, cargar pesos, subir escaleras, etcétera. En cuanto al sobreuso de salbutamol, os diré que se publicó este estudio, el estudio Sabina, sueco, con 365.000 pacientes seguidos en 84 meses. O sea, fue un estudio de una magnitud brutal que demostró que se consideraba de entrada ya que hubiera que el salbutamol tiene un sobreuso si el paciente gasta más de 2 cartuchos de salbutamol al año, porque son 400 dosis, 200 y 200. O sea, más de 2 cartuchos al año ya es una barbaridad. Es probable que os vengan a la cabeza muchos pacientes, ¿verdad? Sí, a ver, me lo ponéis por el chat. Sí, claro, os vienen muchos pacientes. Madre mía, de aquí me ponéis que hay pacientes que gastan 2 a la semana. Claro, os vienen muchos pacientes a la cabeza, ¿no? Que están con un sobreuso de salbutamol. Bien, pues en este estudio se demostró que estos pacientes que utilizaban tanto salbutamol, más de 2, tenían muchas más crisis y exacerbaciones que el resto de pacientes asmáticos. Ahora bien, también se vio que los que usaban más de 11 cartuchos al año, que es un poquito menos de uno al mes, se morían el doble. Se morían más por broncoespasmo que los que no usaban tanto salbutamol. Por lo tanto, esta es la curva de la mortalidad. Os voy a poner para que lo podáis ver, la azul, con los 11 cartuchos, 11 dispositivos. También os voy a poner para compartir el sonido, porque también os va a venir bien por un vídeo que os quiero poner después. A ver. Vale, vale. Además, aquí en Cataluña tenemos el problema añadido. em, Tenemos el problema añadido que se dispensan sin receta muchas unidades todavía de salbutamol y no tenemos el problema resuelto. Así que estos pacientes, os diré, con sobreuso de salbutamol están en situación de peligro realmente. Así que si sumamos todo esto que os acabo de contar a un elevadísimo fracaso terapéutico que va muy ligado al hecho de que 9 de cada 10 pacientes utilizan mal su inhalador sin saberlo, incluso durante toda la vida,
que esto implica obviamente una falta de adherencia. El paciente no es adherente puesto que el tratamiento no le hace nada, según él, porque obviamente no lo está tomando bien. Todo esto va sumando y finalizamos también con un problema y es no hay supervisión en las pautas inhaladas. Los pacientes a veces no han entendido la pauta que les prescribe el médico y están tomando menos de lo que necesitarían, pero además a veces también el médico falla porque, como es lógico, es humano, atiende aquí en Cataluña a 40 pacientes en una mañana de todas las tipologías y patologías posibles, así que es normal que a veces pues, hayan fallos humanos y se vean errores en las pautas que, cuando estamos formados y preparados, podemos supervisar y garantizar que el tratamiento, ya bien tomado con una técnica correcta y bien pautado, pues el paciente se beneficie del mayor resultado terapéutico en este caso. Esto es un estudio que se hizo en atención primaria que demostró, estos centros de atención primaria tenían un especialista, un neumólogo en el propio centro, y se vio que solo en un 32% en el caso de los EPOCs leve y en un 39% en el caso de los EPOCs graves, se evaluaba la técnica del paciente pidiéndole que se tomara el inhalador delante del facultativo. Y esto era un estudio de prepandemia. A día de hoy esto ha empeorado, obviamente. Otro estudio también muy impactante es esta revisión sistemática agrupando 55 estudios a nivel mundial donde se examinaba a los profesionales sanitarios. Cuando hablo de profesionales sanitarios, hablo de médicos, enfermería y farmacéuticos. Como hay muchos estudios, se agruparon en dos periodos de tiempo y en los más antiguos solo aprobaban este examen de técnica inhalada un 20% de los profesionales a nivel mundial. En los más recientes, terminando en 2014, aprobaban solo un 10,8%. A día de hoy, os aseguro que estamos, y esto hay que grabarlo a fuego, estamos en menos del 10% de los profesionales sanitarios a nivel mundial que aprobarían un examen de técnica inhalada. Por lo tanto, toda esta tragedia que os acabo de contar es lógico que exista, ¿no?, este problema y que tengamos este drama. Os enseño algún vídeo de alguna paciente porque, por más que yo os cuente que esta es una inmensa realidad y solo es la punta del iceberg, pienso que una imagen vale más que 1000 palabras y esto os puede terminar de concienciar con la necesidad de los pacientes. Claro, esta paciente en la farmacia, cuando se le pide que se toma su inhalador delante nuestro, pues se toma el inhalador así y ni tan solo se lo pone en la boca ni sella los labios, cogiéndolo además al revés. Por lo tanto, no toma nada. Esta otra paciente, obviamente, tampoco va a nada a nivel pulmonar. Y este tercer paciente, no sé si vais a oír los clics, pero con el turbohaler carga 3 veces. Se oyen 3 clics. Os lo voy a mostrar. ¿Cuánto vulguis? Este paciente no solo tira 2 dosis cada día, puesto que no se acumulan, y al cargarlo 3 veces descarta 2 dosis y se queda con una, sino que además no se toma ni esa una dosis porque era una derivación por flujo insuficiente, puesto que está inspirando con demasiada suavidad. No es bastante enérgico su inspiración y así que no retira el flujo, el polvo, y lo que hacemos es enviarlo al médico con un informe de derivación que vuelve al cabo de unos días con el tratamiento cambiado. ¿Cuánto vuelve? Así que, ¿quién puede cubrir esta necesidad? Pues siempre lo digo nosotros, al final la farmacia como experta del medicamento, ¿no? Primero por formación, porque no hay nadie que sepa más de fármacos que nosotros, aunque no nos sintamos realmente expertos del fármaco. Esto también es una realidad. Por vocación, porque normalmente los que estamos en farmacia es que nos gusta cuidar de las personas. Y por responsabilidad profesional y moral, porque realmente aquí hay una parte de cambio de chip, de mentalidad, porque cuando nos ponemos la bata cada mañana tenemos que asumir que nos toca a nosotros cubrir una necesidad de nuestra sociedad, de nuestro barrio. No lo puede hacer ningún otro profesional sanitario. El médico diagnostica y prescribe, enfermería hacen ya de todo y lo que pueden, ¿no? Así que del fármaco es nuestro. Hay que luchar por esto y hay que demostrar que realmente somos capaces de cuidar de las personas.
Pero es muy importante entender que hemos elegido estar en una farmacia y que eso implica una responsabilidad profesional y moral, ¿no? Y hay que empezar a verlo así, hay que empezar a verlo así y no mirar para otro lado. Alguien tiene que marcar un poco ese propósito personal, profesional, individual y en conjunto de la farmacia, ¿no? Así que, ¿cómo los conseguimos? Pues a través de los servicios farmacéuticos, servicios profesionales farmacéuticos. ¿Cómo tienen que ser estos servicios? Nosotros lo tenemos muy claro y nos dedicamos a implantar servicios, a diseñarlos y a implantarlos en las farmacias. Estos servicios tienen, por un lado, que cubrir una necesidad real de la población, porque ya que vamos a poner esfuerzo y recursos, mejor que sea para algo que se beneficien muchísimos pacientes, que sea algo prevalente, algo real, porque si no hay tanto trabajo y tanta necesidad por cubrir que vamos a elegir con cabeza, ¿no? Con coherencia, con sentido común, qué necesidad concreta vamos a cubrir. Segundo, tienen que tener demostrada su validez en cuanto a mejora de la salud del paciente y de impacto positivo en la sociedad, reducción de recursos humanos, ¿no? De los recursos sanitarios, puesto que un paciente respiratorio bien controlado va a acudir menos al médico, va a consumir menos recursos, menos crisis, menos ingresos de urgencias, etcétera. Tienen que ser servicios fácilmente implantables, ágiles, rápidos en la farmacia, integrados en el día a día del equipo. No podemos estar formándonos 10 meses para poder arrancar con un servicio. Tiene que ser algo muy aplicable en el día a día en el mostrador y muy fácilmente integrable por la farmacia. Y muy importante que tienen que ser rentables, puesto que en este país no tenemos cultura de que nos paguen por servicios, tenemos que buscar la manera de que sean rentables. Yo os aseguro que lo son. Son rentables, es rentable aparte del beneficio tangible, ¿no? Que podemos medir en la farmacia a través de la facturación, aumento de facturación de inhaladores o de cobertura de necesidades secundarias no cubiertas porque estamos abordando otros problemas que hemos detectado, etcétera. Aparte de esto, obviamente hay un beneficio intangible que es la reputación, la autoridad de la farmacia, el empoderamiento del equipo y al final la imagen que tienen el resto de profesionales sanitarios de nuestra farmacia, me refiero al centro de atención primaria, y esto también todo viene a sumar, ¿no? En cuanto al valor de la propuesta. Así que tenemos una solución y se le llama programa de alto rendimiento en respiratorio para posicionar tu farmacia como referente respiratorio en tu zona. Cuando hablamos de tu zona es la zona del barrio a la que atiendes y tu ambulatorio de referencia. ¿En qué se fundamenta? Pues el proyecto se centra en transformar la farmacia comunitaria para poder restaurar su papel esencial en el cuidado de la salud. Vamos a recuperar nuestra esencia, nuestra vocación. Al final pretendemos que la farmacia sea reconocida por la comunidad como centro de referencia, creando un impacto positivo siempre en esta comunidad, en esta sociedad. Y pretendemos dar solución a un problema de salud pública enquistado desde hace muchísimos años, porque todos sabemos que el paciente no utiliza correctamente sus inhaladores, pero realmente nadie ha puesto en marcha algo que sea efectivo y que aporte una solución duradera, ¿no? Demostrada en la adquisición de la técnica correcta por parte del paciente. No es suficiente repartir un folleto o un vídeo o dar un consejo oral de cómo se explica eh, cómo se usa un inhalador, puesto que ninguno de nosotros aprendió a ir en bicicleta viendo un vídeo. Todos nos tuvimos que subir y rascarnos las rodillas para aprender a través del aprendizaje, de la práctica, realmente cómo se iba en bici, ¿no? En cuanto a los servicios profesionales que tenemos actualmente en respiratorio, tenemos el servicio SATI, el servicio IRETIA y el servicio CEPOC. Y para mí es muy importante comentar que están conectados entre ellos. Tiene mucho sentido porque el paciente al final va a ir pasando de un proceso tal vez que desconozca que tiene una patología, por esto está el cribado, directamente va a entrar en un SATI, ¿sí? Y si no, en un servicio para crónicos, y si no, pacientes a través de agudos, de un servicio de agudo que se hace en el mostrador, se le puede cribar y dar un EPOC positivo que acabará siendo un paciente crónico. Al final cubrimos las distintas etapas de la patología respiratoria, desde la fase temprana donde no estoy diagnosticado y ya estoy con una patología respiratoria, con una EPOC, hasta cuando empiezo a tener bronquitis agudas de repetición, hasta cuando ya tengo un diagnóstico crónico y un tratamiento crónico de por vida instaurado.
Vamos a definir y explicar estos tres servicios uno a uno. El servicio SATI es el servicio de acompañamiento en terapia inhalada. Se le llama así porque realmente va dirigido al paciente crónico. Es un enfoque global del paciente, no solo es la técnica. Durante este servicio que tiene citas previas, se cita al paciente a acudir a la farmacia en un día concreto, puesto que tiene que acudir sin tomarse el inhalador, tiene que venir con todos sus inhaladores y si usa la cámara la tiene que traer. Este paciente durante estas distintas sesiones, porque es más de una y se ha visto que un paciente crónico de media necesita alrededor de 3 instrucciones en su técnica para conseguir una técnica correcta y a partir de ahí recibir máximo depósito pulmonar y poder valorar si es suficiente o no en base a los cuestionarios de salud que se pasan. Si no es suficiente, el tratamiento del paciente ya lo está usando bien, entonces se genera un informe de derivación al médico proponiéndole una revisión del tratamiento, pero únicamente cuando el paciente ya consigue sus 0 errores en la técnica. Durante el servicio SATI, el paciente se toma el inhalador delante de la persona especialista del SATI y verifica la técnica, registra los errores, le forma en la teoría en base a una guía, unos dibujitos, ¿no? Unas ilustraciones, pero es muy importante saber que entrena al paciente con un dispositivo de entrenamiento específico. Existe uno para presurizados y uno para polvo seco. Es muy importante que el paciente pase de la teoría a la práctica. Y la única manera es a través del aprendizaje de la experiencia. Y esto es muy importante, es lo que marca gran diferencia en este servicio. Este servicio, como os he comentado, incluye varias visitas de seguimiento que se van a hacer semanalmente hasta que el paciente consiga los 0 errores y a partir de aquí te veo en 6 meses. Siempre hay una visita de seguimiento a los 6 meses porque se ha visto que a partir de los 6 meses el paciente, haciéndolo súper bien, se relaja y vuelve a cometer errores en su técnica. Supervisamos las pautas, el tratamiento de las pautas y valoramos el grado de mejora en la salud a través de unos cuestionarios mundialmente validados que se pasan en cada visita del paciente. Se generan informes de derivación al médico y informes propios del paciente, pero además si el paciente crónico está usando un inhalador de polvo seco, vamos a comprobar que tenga bastante flujo inspiratorio, midiéndole con qué flujo inhala e inspira con ese inhalador concreto para ver si supera el flujo óptimo para recoger toda la dosis. En el caso de que no sea suficiente, se genera un informe de derivación al médico. ¿Cuánto tiempo implica para un paciente crónico el servicio SATI hasta que consigue los 0 errores? Digamos, en un año, ¿cuántas visitas le puedo llegar a hacer contando las primeras para llegar a los 0 errores, las primeras instrucciones y la de seguimiento a los 6 meses? Pues es menos de una hora. Está calculado y está estipulado. Es menos de una hora con el paciente respiratorio al año. Así que es muy asumible, dado que estos pacientes hay que cuidarlos, son pacientes crónicos que además utilizan tratamientos que todavía a día de hoy merece la pena dispensar en la farmacia por las circunstancias que tenemos. Y es un servicio, como bien os he comentado, que es global. El resto del equipo lo que hace es que cuando está dispensando un inhalador a un paciente crónico, sabe perfectamente qué preguntas, hay un discurso muy estudiado, qué preguntas hay que hacerle al paciente para detectar fracaso terapéutico y poderle proponer el servicio SATI y agendarle una cita con la persona que habréis decidido que es especialista del servicio. En tal caso, depende del equipo que tengáis en la farmacia, yo os recomiendo que haya mínimo 2, porque así tenéis los 2 turnos cubiertos. Si hay alguien de vacaciones, no depende el servicio solo de una persona. Esto es un estudio que se llama Aspira, que demostró que si formamos y empoderamos y capacitamos a los farmacéuticos comunitarios, lo que hacen sobre el paciente asmático es que mejoran el porcentaje de adherencia, el grado de control de la patología, pero además reducimos el consumo de recursos sanitarios, puesto que se reducen las visitas de atención primaria y a especialista y las de urgencias porque hay menos crisis y exacerbaciones de estos pacientes. Así que, de verdad, cuando nos empoderamos y nos capacitamos, mejoramos, impactamos muy positivamente, pero en varios niveles del sistema, ¿no? Y esto es muy gratificante para la profesión. Esta es una paciente que viene a tomar su inhalador un 19 de octubre de 2023 en una de las farmacias que ofrecen estos servicios y os pongo el vídeo para que veáis cómo lo toma. Aquí tenemos a María Ángeles que nos va a enseñar cómo ella normalmente se toma su inhalador todos los días en su casa. Venga, ya.
Vale. Hay muchos errores en esta técnica, hay 6 errores. Esta paciente vuelve a venir al cabo de un mes, un poquito menos de un mes, y esto es la nueva técnica que ella aprendió en la primera sesión. María Ángeles vamos a ver cómo se toma su inhalador. ¿Ya? Sí, como si estuviese en tu casa. La técnica es muy distinta, pero es que además en el informe de esta paciente que pasó de 6 a 0 errores, que no es lo habitual, pero que un paciente necesita una media de 3 visitas, esta paciente en la puntuación del cuestionario del asma mundialmente validado, que va de 0 a 25 puntos, 25 puntos es un asma totalmente controlado, pues empezó con 14 puntos en la visita donde cometía 6 errores y en la segunda visita llegó hasta los 22 puntos ya con 0 errores. Está muy cerca de una puntuación excelente en cuanto a su control del asma. Esto en cuanto al servicio SATI. El servicio Iretia es otro servicio que se crea a posteriori del servicio SATI, que es el demostrador para el paciente agudo. Como su nombre bien indica, Iretia es intervención rápida en terapia inhalada aguda. Y cada palabra de cada una de las siglas tiene su peso y su importancia, porque cuando hablamos de intervención, es intervención. Rápido, todos hemos entendido que tiene que ser muy ágil en el mostrador y se han cronometrado y se han hecho a día de hoy más de 3.500 iretias con una media de 6 minutos de intervención durante la misma dispensación. Así que el no tengo tiempo no es una excusa, desde luego, en base a estos resultados, porque ya lo hacemos durante la propia dispensación, es solo coger el hábito y hacerlo. Cuando hablamos de intervención, esto sí que es importante recalcarlo, no se trata de un consejo en el mostrador, de una recomendación, de un folleto, de enseñar un vídeo, nada de esto sirve para el paciente respiratorio para realmente integrar una técnica correcta y sacar máximo partido y beneficio del tratamiento. No sirve para nada. Cuando hablamos de intervenciones, que el paciente agudo acude a la farmacia, se toma el inhalador delante nuestro, chequeamos los errores, lo formamos y lo entrenamos al finalizar. Y una vez hecho esto, se le entrega un informe personalizado que rellenamos, que ya están preimpresos porque hay que ir muy rápido, con el sello de la farmacia previamente estampado. Así que es un servicio dirigido al paciente agudo, que es una intervención concreta, porque realmente yo intervenís sobre la técnica del paciente. Y este servicio, la media de la duración de un Iretia son 6 minutos, este servicio lo hace todo el equipo. Todo el equipo es protagonista de este servicio en el mostrador. Les pasamos la antorcha, puesto que previamente todo el equipo se ha formado en taller de inhaladores y técnica inhalada, así que va a tener mucho sentido para ellos esta formación previa porque lo van a materializar en un servicio que cada miembro del equipo, sean especialistas o no del SATI, van a poder liderar. Cuando yo atiendo un agudo, yo me responsabilizo de mi agudo y voy a darle la mejor intervención posible. Y esto es muy gratificante para el resto del equipo. Al final, entran por la puerta pacientes que toman inhaladores que tienen pautados, sean crónicos o sean agudos, los tenemos cubiertos con los dos servicios, tanto SATI como Iretia. El tercer servicio y más reciente es el servicio CEPOR. Este servicio parte de una gran necesidad y una tragedia, y es que en este país, como mínimo, y digo como mínimo porque se considera que si los criterios de selección se definen más, todavía habrá más infradiagnóstico, pero que tenemos como mínimo un 74,7% en España de infradiagnóstico de la EPOC. Quiere decir que estos pacientes fumadores o exfumadores mayores de 40 años que acuden recurrentemente a la farmacia por mucolíticos y jarabes y que además tienen en algún momento un tratamiento agudo y son pacientes de Liretia, estos tienen todos los números de dar positivo en un cribado de EPOC. Entonces, el gran drama de esta situación es que como no hay recursos sanitarios, porque es una cuestión de recursos únicamente, como no hay recursos sanitarios para hacerle una espirometría a todo aquel paciente que sea fumador, exfumador o fumador pasivo mayor de 40 años y guardarla en su historial médico como mínimo de referencia, como no hay recursos para esto,
tenemos este drama y esta población enferma, que ya son pacientes con EPOC, pero que no lo saben. Y el gran drama es que esta patología va avanzando, va progresando y va perdiendo el paciente función pulmonar. ¿Cuándo se les engancha y diagnostica? Cuando ya han tenido tantas situaciones agudas, tantas bronquitis agudas, tantas complicaciones, que se les tiene en cuenta y se les deriva para hacer una espirometría, por desgracia, porque no se puede antes. Pero cuando ya se les diagnostica ya es muy tarde, han perdido mucha función pulmonar y es irreversible, irrecuperable. Y la calidad de vida que les queda por delante va a ser muy pésima en comparación de la que sería si hubieran diagnosticado estos pacientes a tiempo 10, 15 o 20 años antes. Este es el escenario que marca este estudio. Como bien os decía, tener un paciente cribado en una etapa temprana de la patología de la EPOC va a implicar esta pérdida, va a evitar esta pérdida de función pulmonar, va a controlar mejor los síntomas y sobre todo su evolución, tanto pulmonar como extrapulmonar, porque la EPOC tiene una afectación extrapulmonar más allá del pulmón, es un auténtico drama. Y va a ahorrar recursos sanitarios, puesto que es más fácil controlar un EPOC en un estadio inicial que un EPOC en un estado muy avanzado, tanto a nivel de recursos de inhaladores, de tratamientos, como realmente de ingresos y complicaciones. Este tercer servicio que os presento ahora parte al revés, parte de un estudio previo que hemos hecho en Mataró, que se llama Maresmepoc. El estudio Maresmepoc se hace con 10 farmacias en Mataró que derivan pacientes que criban a una misma consulta privada de un neumólogo que está más o menos en el centro. Este estudio se financió por un laboratorio farmacéutico que pagaba las visitas de estos pacientes en el centro privado, donde se les hacía una espirometría y una visita después con el doctor Joanola. Bien. Este estudio ha tenido un premio, el segundo premio en Infarma, este año en Barcelona, el segundo premio de 152 trabajos presentados, 30 optaban más o menos a premio, y estamos muy agradecidos por ello. Además, este estudio se ha presentado y ha tenido comunicación oral en la SOCA, en la Diada Neumológica aquí en Cataluña, de la Sociedad Catalana de Neumología, y la presentó el doctor Joanola, puesto que hemos hecho este estudio conjuntamente con el doctor Joanola y nosotros. Y además nos lo han aceptado en la SEPAR, Congreso de la Sociedad Española de Neumología, en junio en Bilbao. Así que los propios neumólogos están viendo el gran potencial de la farmacia en cuanto a cribado de EPOC y están reconociendo su labor, y esto es muy gratificante. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Por un lado, realmente identificar pacientes, poder cribar pacientes, y segundo, valorar realmente, y tener la certeza si el servicio era eficaz, es decir, si el paciente que cribábamos positivo en la farmacia finalmente tenía un diagnóstico positivo o no, la sensibilidad de este cribado. Y valorar si el servicio de cribado en la farmacia comunitaria era viable a futuro para tener una continuidad en este estudio. Esto es un informe típico del doctor Joanola que emitió durante el estudio de investigación desde su consulta a pacientes. Es un informe real donde se veía el juicio clínico, o sea, el diagnóstico del neumólogo con el tratamiento propuesto en una receta privada. Esto se le entregaba al paciente y el paciente luego lo llevaba a su médico de cabecera. Bien, los resultados fueron los siguientes. De 226 pacientes cribados en las farmacias, hubieron 72 positivos. De estos 72 positivos, 45 pacientes aceptaron visitarse con el neumólogo para hacer otra espirometría confirmatoria y una visita con él. De estos 45 pacientes, casi todos menos uno tenían un diagnóstico positivo. Varios. También deciros que el tiempo medio registrado a través de la aplicación para poder cribar la EPOC desde el cuestionario hasta la prueba espirométrica y la impresión del informe del paciente son 12,38 minutos por paciente cuando uno está más o menos familiarizado con la aplicación. ¿Qué diagnósticos se consiguieron? Pues de los 44, 13 directamente ya eran EPOC, ya eran pacientes con enfisema o con bronquitis crónica que salían con un tratamiento inhalado pautado de por vida para el resto de su vida. El tratamiento de la EPOC siempre es cada día, no es temporal, no lo van a poder dejar ni un solo día hasta que fallezcan.
Aparte de estos 13 EPOC ya directamente que tocan más o menos a un paciente por farmacia, tuvimos 22 pacientes, descubrimos que había 22 pacientes con criterios de bronquitis crónica y con antecedentes de bronquitis de repetición. Estos pacientes a la hora de soplar en la espirometría no pasaron el límite de 0,7, se quedaron en 0,71, 0,72, un poquito por encima. Pero son pacientes que en cuestión de poco tiempo, de pocos meses, si se les repite la espirometría, pasarán a ser pacientes con EPOC. Y esto es importante. Realmente tenemos 35 pacientes que en menos de unos pocos meses acabarán con tratamiento inhalado de 45 que se visitaron en el médico. Además, detectamos otras patologías respiratorias como asma, afectación de pequeña vía, disnea por COVID. Estos pacientes también se les propuso un tratamiento puesto que tenían sintomatología. Y ahora bien, a todos estos pacientes nos autorizaron a acceder a la receta electrónica para ver si tenían tratamiento a posteriori pautado por su médico de cabecera en base al informe del especialista, del neumólogo. Y lo que vimos, obviamente, que teníamos varios tratamientos pautados, pero lo que nos interesó es que en el caso del tratamiento de la EPOC, esto reporta para la farmacia un tratamiento de base de la EPOC, son 250 euros netos por año y por paciente. Y si lo multiplicamos por la edad media del cribado que se ha hecho en este estudio, y la diferencia con la esperanza de vida y los años que tiene por delante el paciente, esto va a reportar unos 6.375 euros netos por paciente cribado en tan solo 12,38 minutos. Actualmente no hay ningún servicio en la farmacia que en 12 minutos de dedicación pueda reportarle tantísimo margen, ¿no? Facturación a la farmacia. ¿A quién va dirigido el servicio CEPO? A cualquier paciente mayor de 40 años con clínica respiratoria aguda de vías altas o bajas. Directamente el servicio SEAD Iretia ya salta una notificación cuando estamos haciendo un agudo para señalizar, ¿no? Señalar a ese paciente y que no tengamos que estar realmente buscándolos, ¿no? De manera como muy proactiva. Y va dirigido a pacientes fumadores, exfumadores o fumadores pasivos. ¿En qué consiste este servicio? Un cuestionario que está integrado en la aplicación en el caso de puntuar por encima de 4 y una prueba de función pulmonar con un COP de 6 en el caso de estar por debajo de 0,75. Esto es un paciente positivo. En el caso de tener un paciente positivo, se emite un informe directamente rellenado por la aplicación con los datos del médico de cabecera, nombre del paciente y los resultados del cribado. Con toda la bibliografía va dirigido al médico de cabecera. En el caso de que el paciente no cumpla los dos positivos y solo tenga uno de los dos o un negativo, o los dos negativos, se emite, por lo contrario, un informe del propio paciente dirigido a su persona, a su nombre, con los resultados del cribado, invitándole a repetir la prueba al cabo de un año. Esto es un informe modelo. Siempre está el logo de la farmacia y los datos de la farmacia y siempre todos los informes van firmados por el titular de la farmacia. Y este, por ejemplo, otro a nivel médico, de un informe médico. Así que el servicio CEPOC, de cribado de EPOC, va dirigido a pacientes no diagnosticados, son 12 minutos de media, más de 600 euros de facturación al año por tratamiento pautado y contando toda la parte del margen y el beneficio que os he comentado antes. Así que, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Para la farmacia y los beneficios? Primero, posicionar la farmacia como referente respiratorio y mejorando su reputación, conseguir un equipo motivado e implicado que al final esté más consolidado y que esté estable y no tengáis tanta rotación en el equipo, puesto que si el equipo tiene una carrera profesional asistencial clara y dentro del equipo tenéis personas con vocación asistencial, va a ser mucho más fácil que permanezcan en vuestra farmacia porque le estáis ofreciendo un futuro asistencial concreto, realista, materializado en unos servicios. A veces algunos promulgan ser farmacia de servicios, pero el equipo no ve ningún servicio implantado. Así que la gente acaba, ¿no? Diciendo, yo no quiero estar en esta farmacia, quiero estar en una que haga algo más, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta.
Aumentamos el rendimiento económico de la farmacia, creamos una red de colaboración con el resto de profesionales sanitarios, porque cuando tenéis bastantes resultados con estos servicios, la propia mentora os invita, os incita a salir de la farmacia a pedir hora con el director o directora de ambulatorio para dar a conocer vuestros resultados. Y lo que suele pasar ahí es que os empiezan a ver como auténticos aliados para mandaros y descargarse de presión asistencial, pues que además les contáis que los servicios no los cobráis y que son gratuitos, y esto les encanta, ¿no? Generamos un impacto positivo en la sociedad y fidelizamos pacientes con el mayor valor que tenemos, que es el valor asistencial, desde luego. A nivel personal os diré que mi historia es una historia de casualidades, puesto que yo de pequeña lo único que tenía claro es que quería ser científica, clasificando renacuajos ya bien joven, ¿no? En distintas fases de edad. Y cómo paso de esta niña a día de hoy, ¿no? Como fundadora de Farmaval, pues yo me hice bióloga molecular en Francia y no tenía muy claro para dónde tirar, así que como volví, yo soy andorrana y volví a Andorra, no había trabajo. A mis 22 años, como bióloga molecular en Andorra en aquella época, no sabía muy bien para dónde tirar. Puse el currículum en InfoJobs y una farmacia del Maresma, turística, estaba interesada en el perfil, porque al final yo era bióloga, era licenciada y hablaba francés. Así que como era una farmacia turística, me entrevisté con el titular, me levantó el dedo y me dijo que me iba a contratar, pero con la única condición de que yo me sacara la carrera de farmacia, y él me prometió que me ayudaría en todo aquello que yo necesitara para podérmela sacar. A día de hoy todavía estoy eternamente agradecida a este impulso que él me dio para poder dedicarme a esto. Así que aquí estoy en la farmacia unos cuantos años menos, haciendo espirometrías ya, pero con un espirómetro médico, lo único que lo usábamos para hacer cribado y no diagnóstico. Yo era feliz haciendo servicios, lo que pasa que llegó un momento donde había cierta incompatibilidad entre hacer servicios asistenciales y poder cubrir las necesidades reales de esa farmacia turística. Así que decidí dar un salto y dedicarme realmente a la farmacia asistencial y poder llevar aquello que yo hacía en la farmacia, veía que impactaba positivamente en los pacientes, llevarlo a muchas otras farmacias y llegar a muchos otros pacientes. Pero el tema respiratorio me viene como muy dado por mi historia personal y siempre la cuento, y es la historia de mamá. Mi madre ha sido fumadora toda la vida, fumadora empedernida. En casa yo empecé a verla toser, ¿no? Y con mocos ya era algo habitual. Hasta que empezamos, os voy a poner todo, empezamos a tener episodios donde veía inhaladores, porque empezaba a tener, me sonaba, ¿no? Me sonaba la bronquitis aguda, y empezaba a ver a mi madre con inhaladores bueno, presurizados y nuevamente sin cámara. Luego cayó el diagnóstico, donde se la diagnosticó con un enfisema pulmonar, y ahí ya tenía un tratamiento pautado crónico a diario. Luego como era un enfisema pulmonar evolucionado, se la dejó con triple terapia, cuando la triple terapia, que incluye cortisona o inhalada, si el paciente no tiene ninguna exacerbación y tiene menos de 100, ¿no? El valor de los eosinófilos en sangre, hay que retirarlo, y no llegué a tiempo para poderle retirar el corticoide, así que cogió una neumonía, que es uno de los principales efectos secundarios, ¿no? Del corticoide inhalado, de las consecuencias de usarlo a largo plazo. Y ahí acabó con oxigenoterapia. Fue un auténtico drama, porque ahí pegó un bajón en su capacidad pulmonar impresionante. Esa neumonía la dejó cao y acabó con oxigenoterapia 24 horas. Pero como vivía ella en Andorra y yo a nivel del mar, nos dimos cuenta que cuando vino aquí a visitarme, aquí no necesitaba el oxígeno. Y a raíz de esto decidimos que la íbamos a bajar a nivel del mar, a vivir aquí cerca de mí, para poder tener un mínimo calidad de vida. Así que yo he tomado conciencia a lo largo de los años que todos estos servicios que hemos ido creando y que hemos ido implantando venían a cubrir situaciones donde, si su farmacia hubiera tenido un cribado de EPOC, pues la hubiera podido detectar antes y se hubiera podido cribar a mi madre antes, y su historia hubiera sido muy distinta. Si la farmacia además hubiera tenido el servicio Iretia, y cuando empezó a tener tratamientos inhalados sin cámara, pues lo hubiera podido supervisar y mejorar la técnica para que ella
tuviera el máximo rendimiento de esos tratamientos agudos, que no fueran tan repetitivos ni tan recurrentes, ¿no? Y su función pulmonar se mantuviera más intacta. Si además hubiera tenido la farmacia el servicio SATI, pues hubiera podido supervisar su técnica y su tratamiento, y tal vez alguien se hubiera podido dar cuenta de que la triple terapia ya no la tenía justificada, y se lo hubieran podido tal vez retirar a tiempo para evitar lo que le ocurrió, esta quinta etapa, ¿no?, de la oxigenoterapia, y en el punto en el que estamos a día de hoy. Os he querido compartir la historia personal porque pienso que es importante saber quién soy, de dónde vengo, cuál es mi historia y por qué la parte respiratoria. Me gustaría poder evitar este drama en otras casas, ¿no?, en otras familias. Al final, a la hora de implantar estos servicios, estos 3 servicios, la farmacia va a recibir toda la formación necesaria, el material, los accesos a nuestra plataforma para poder realmente implantar los 3 servicios, pero no solo implantarlos. El objetivo para nosotros y el reto es consolidarlos, y por esto os damos un año de margen. Se combina una parte de formación teórica viendo unas píldoras grabadas con unas sesiones concretas tú a tú entre una mentora y el equipo, que va acompañando al equipo a lo largo de los meses para realmente afianzar y consolidar estos servicios y afinar, pues, aquellos parámetros que no acabamos de ver del todo optimizados. Todas las mentorías son privadas y se graban para poder ver a posteriori. La farmacia, al final, cada una decide y arranca con los servicios en el momento que le convenga. Sí que es importante no interrumpir el proceso de implantación, sino preferimos decir, pues arranca 3 meses más tarde o 6 meses más tarde, pero no te quedas a medio camino, porque el aprendizaje, la teoría que no se aplica, al final se olvida. Así que esto no hay que tenerlo en cuenta. A la hora del cronograma hay un envío de material, hay una parte de formación online, luego se van citando a 3 pacientes reales del servicio SATI, que es el día D, donde vais a atender a 3 primeros pacientes crónicos que volvéis a citar al cabo de unos días y en visitas recurrentes. Pero vosotros vais a tener siempre, la farmacia tiene una sesión estratégica con la mentora antes de cualquiera de estas etapas clave. Y al cabo de un año de tener el servicio activo, y se cuenta un servicio activo a partir del día D en el que atendéis a los primeros pacientes del SATI, pues a partir de en ese momento, cuando ya se cumple un año, la mentora hace una reunión balance con cada titular y valora el seguir ofreciendo estos servicios con una cuota de renovación que actualmente está en 39 euros al mes, creo que son 470 euros al año para los 3 servicios. ¿En base a qué? En base a los resultados asistenciales, mejora de técnica, mejora de salud, derivaciones hechas a médicos y aceptadas, facturación aumentada, etc. En este proyecto se incluyen, por un lado, el acompañamiento grupal, puesto que hay una atención al cliente y un soporte permanente, y hay sesiones grupales mensuales de Q&A para responder dudas en directo, donde me conecto yo personalmente para poder resolver dudas de la farmacia que se quiera conectar. Luego tenemos una parte privada individualizada para cada equipo, porque cada equipo es un mundo. Tenemos una formación general y todo el equipo pasa a dominar los inhaladores, los dispositivos, la técnica inhalada, la farmacoterapia inhalada, sin que sea un nivel FIR ni mucho menos, pero todos van a aprender y a tener claro que los 4 rescates son salbutamol, atrovena, atroaldo y terbasmin-terbutalina, y van a saber diferenciar entre un mantenimiento que es un broncodilatador o un mantenimiento que es un corti. Y con todo esto van a poder entender cómo se prescribe con los algoritmos de prescripción y cómo se pasa de un broncodilatador a 2 y se puede pasar a triple terapia, cómo vamos subiendo la potencia del corticoide en el caso del asma, si subimos los escalones terapéuticos del asma, y entienden muchísimo más de lo que están haciendo ahora y ven mucho más allá de un simple inhalador en el mostrador. Además, todas las farmacias tenéis acceso a la parte de formación continuada, que son unas sesiones de valor, donde intervienen sobre todo un neumólogo y una fisioterapeuta respiratoria, donde nos van formando en distintos temas para que cojamos un poquito ese bagaje, ¿no? Vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de asma, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de farmacoterapia. Con el caso de la fisio hablamos de CPAP, que es una CPAP,
vamos a hablar de la nebulización, de la cámara de inhalación y la evidencia que hay sobre ello, ¿no? Entonces, esto es súper interesante tener todo este bagaje. Y esta parte de formación continuada está ahí disponible en la plataforma para consumir en el momento que lo consideréis. Son estas sesiones, hay un calendario porque se hacen en directo, pero después ya quedan a posteriori grabadas. En cuanto al material recibido por la farmacia, recibís una caja así de chula con estos inhaladores, ¿no? En la caja, donde incluye todo el material necesario para poder hacer estos distintos servicios, los 3 servicios. La inversión necesaria para poder arrancar con este programa es de 2.170 euros, y las condiciones son las siguientes. Se hace un primer pago de la mitad en el momento de la reserva de plazas. Se empieza a preparar el material, todos los credenciales, toda la mentoría para esta farmacia. En el momento que decida arrancar y que llega el día D, donde se arranca con los servicios, se hace el segundo pago mediante domiciliación bancaria del resto. Ahora bien, para los que os habéis conectado hoy y que estáis ya pues, en esta proactividad, al final ya mostráis este interés y hemos considerado que merecíais tener unas condiciones especiales. Las farmacias que os adheráis a través de haber visto este webinar de hoy, vais a tener además un 10% de descuento si contratáis y reserváis la plaza antes del 30 de abril. Este 10% se aplica al precio de los 2.170 euros, así que son 217 euros menos, que vale muchísimo la pena. Además, comentaros que el equipo va a aprender a conocer al paciente respiratorio que tiene delante, ya sea agudo o ya sea crónico, y va a aprender a detectar otras necesidades secundarias del paciente no cubiertas y a abordarlas. Cuando hablamos de abordar, no hablamos de vender, hablamos de compartir el conocimiento, democratizar el acceso a la información para que nuestros pacientes crónicos y agudos tengan la libertad y el derecho de elegir con criterio sobre su propia salud. Y esto es muy gratificante. Y nunca hablamos de venta, ni de venta cruzada, ni absolutamente nada que ver. Desvinculamos totalmente la parte sanitaria, de me enfoco en qué más puedo hacer por ti, y incluso la venta ya la hace otro compañero, me da igual, no soy yo. Pero esto ayuda mucho al equipo a explotar su conocimiento, su profesionalidad, su experiencia, su expertise y ponerla al servicio del paciente, quitando y desmontando barreras en cuanto a la limitación del tema de las ventas, porque no vendemos, nunca vendemos. Damos servicio, damos conocimiento y en base a esto el paciente elige qué hace. Y esto es muy gratificante. Estos son 2 capturas de pantalla de farmacias que tienen, bueno, este es el listado, perdón, listado de productos de prescripción de una farmacia, que cada farmacia introduce los productos que tienen su propio stock, y en el momento de hacer uno de los servicios le aparece este mismo listado para poder decir: yo he abordado un problema referente a las aftas y he hablado de este gel, y al final lo he vendido o no, me lo ha aceptado el paciente, pues si finaliza en venta o no también se registra. Estos sí que son capturas de farmacias que hemos tapado el nombre del paciente y de la persona que lo hace. Esto es una farmacia que arrancó con los servicios en febrero de este año y que tiene tanto en el SATI como en el Iretia todas estas ventas registradas durante los servicios. Y esto es muy impactante ver cómo a través de los servicios se generan oportunidades para ir más allá y que el paciente tiene muchas necesidades no cubiertas. Y esta es otra farmacia que también arrancó en ese momento, concretamente creo que el 3 de marzo, y que tiene todas estas ventas también registradas. Por lo tanto, hay una gran oportunidad aquí para mejorar, ¿no?, la rentabilidad de la farmacia, pero a veces no nos enfocamos donde debemos, porque estamos como hemos perdido un poquito el foco, pero os aseguro que a través del fármaco eh, hay muchas oportunidades no aprovechadas, no cubiertas. Y siempre digo que una farmacia diferente es posible trabajando desde el valor asistencial. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Os pido disculpas porque me he alargado un poquito. No sé si tenéis alguna duda. Algunos sé que no tenéis micro y queréis preguntar algo. Voy a dejar de compartir. Y a ver, algunos me habéis puesto así. ¿Cuánto tiempo requiere la formación?
el formarse en inhaladores, técnica inhalada, en todos estos servicios, más o menos de media para el especialista del SATI serían unas 7-8 horas, como mucho 10, porque hay casos prácticos de pacientes con el SATI, pero esto es para el especialista del SATI, que es el que más formación tiene. Unas 10 horas, os diré, máximo, entre el SATI, el IRETIA y el CEPOC, y para el resto del equipo pues estarían unas 3,5, 4 horas. Nada más, no hay más formación que esta. Así que no es una formación, poder implantar los servicios no es una formación, una inversión en cuanto a horas de trabajo inmensa, ni mucho menos. Hay una parte muy práctica porque se manda un lote de inhaladores completo a la farmacia y se presta durante un mes para que cada persona del equipo vaya con su lote manipulando inhalador a inhalador a la vez que va viendo los vídeos, las píldoras grabadas conmigo como si me tuviera delante ahí en la misma oficina, ¿no?, de farmacia. Así que la parte práctica es muy importante. A ver, otra pregunta. Sí, vale. ¿En cuánto tiempo están operativos los servicios desde que arrancamos? Vale. En el momento que hacéis el registro, nosotros si agendamos ya la primera mentoría, calculad que en 3 semanas, desde que arrancáis la formación, en 3 semanas podéis tener los 3 servicios activos en la farmacia. Y si vais un poquito más espabilados en cuanto a la formación, en 2 semanas podríais estar haciendo los SATIs a los primeros pacientes. 2 semanas, por lo tanto es muy rápido. Es muy rápido. No sé si tenéis alguna duda más. Ah, vale, que recuerde quién hace qué. Vale. El SATI hay uno o dos, recomiendo 2 mínimo especialistas del SATI porque es un servicio más denso y para cubrir mañana y tarde. El IRETIA lo hace todo el mundo en el mostrador y el CEPO, que no os lo he dicho, a través del IRETIA se agenda ese paciente agudo para un cribado de EPO cuando haya terminado el tratamiento inhalado. Es muy importante para no dar un falso negativo. Y en este caso se agenda y lo recomendable es que lo haga el propio responsable del SATI, el cribado de EPOC, los responsables del SATI. Vale, muchas gracias, que os ha gustado, lo veis muy útil, vale, perfecto. Vais a arrancar ya, que lo tenéis claro. ¿Qué tenéis que hacer? Simplemente nos escribís. Nos escribís a cristina.lucas@farmaval.net. Vale. O nos llamáis o nos contactáis por Instagram, no hay problema. Así que nada, no os dilato más el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto. Cualquier duda también os podemos responder por las redes, ya lo sabéis, o por correo. Y muchas gracias a todos. Estamos a vuestra disposición y seguimos trabajando para demostrar que la farmacia tiene un valor muy diferente al que hasta ahora se ha estado mostrando. Un saludo a todos. Adiós.